Buenos días, las 9:01 a esta hora de la mañana en directo desde Telemotril. Estamos un día más con los desayunos de la tele, los desayunos de Telemotril, que hoy van a estar protagonizados por la fotografía y por una asociación cuyo presidente es nuestro invitado, Afocost. Juan Ramón Méndez, bienvenido, buenos días. Buenos días. Hablamos de Afocost y hablamos realmente de mucha gente, de un colectivo ya bastante amplio que lleva ¿cuántos años? Ya son unos pocos, ¿eh? Bueno, pues nosotros iniciamos la andadura de Afocost allá por el año 2010, enero, que fue cuando presentamos los estatutos en la delegación de gobierno, y desde entonces pues aquí estamos, hemos ido haciendo cosas, creciendo, haciendo todo lo que se nos ha ocurrido, repasando los estatutos para afinar en cuanto a cuando íbamos rodando, para al final de mejorarlo, y aquí seguimos. Una asociación que nace con un objetivo que es acercar la fotografía a todos los colectivos, a todo el mundo. Las funciones básicas de Afocost son realmente fomentar el uso de la fotografía, especialmente en colectivos que no tienen un acceso fácil para ellos, ¿no? De hecho, ahí están los talleres, que luego hablaremos de ellos, los talleres que hacemos con el área de acción social del ayuntamiento, de forma totalmente altruista, lógicamente, y bueno, pues fomentamos de que la fotografía llegue a colectivos pues que de alguna manera no les es fácil. Nosotros pues, para eso estamos, para crear aficionados dentro de otros colectivos que no podrían de otra manera. Esto de la fotografía necesita, yo creo, en dos vertientes. Primero, tener una cierta sensibilidad para llegar a hacer algo dentro del mundo de la fotografía. Y por otro lado, me imagino que también un buen material. ¿Eso va un poco enlazando una cosa con otra o lo del material es secundario? Bueno, esto daría para mucho. Realmente la fotografía, hay una frase bastante usada ya, la fotografía se hace de una cuarta detrás del visor. Es decir, tenemos la cámara del visor, una cuarta detrás que es la cabeza. La fotografía en realidad, al tener tantos campos, realmente hay una vertiente artística, ¿vale? Que ahí vamos a prescindir un poco de que tenga que ser un material exquisito. Ahí es la imaginación, la capacidad creativa del autor, etcétera. Y por otro lado, hay fotografía que ya sí requiere cierto material. La fotografía naturaleza, si no tiene un teleobjetivo, no va a poder hacer una fotografía. Y a mejor material tengan, más calidad va a dar la fotografía. Y luego la fotografía social, que son un poco la parte profesional de esta rama, pues requiere un equipo mínimo, pero yo siempre mantengo, a ver, que desde la generación de lo digital, cualquier aficionado que se compra una cámara hoy, reflex, tiene mejor cámara que tuvimos cualquiera en la época del carrete. En los años 70, incluso efectivamente, los 80. Ya quisiéramos que aquellas cámaras hubieran tenido las prestaciones que tienen las de ahora, que tienen estas, con lo cual el material pasa a ser, yo siempre recomiendo que primero se domine el material básico y le exploten toda la creatividad y luego pues, suban de herramientas. Los que no estamos muy puestos en esto, yo por ejemplo, tengo un dispositivo para hacer fotos y lo pongo casi siempre en automático, porque no me atrevo mucho a... En Afocost podemos conseguir información. ¿Qué puede una persona que no conozca muy bien el tema, acercándose a un asociado, acercándose a la asociación, para sacar un poco más de rendimiento? Porque si yo me compro una cámara, una Nikon, una Canon, una buena máquina, pero tampoco sé muy bien manejarla, eso requiere un tiempo y tener unos conocimientos mínimos, supongo. Claro, la realización de talleres básicos en alguien que se compra una cámara ya de mediana calidad, tipo reflex y tal, es fundamental. Yo estoy cansado de ver gente que, claro, al ponerla en automático, pues bueno, está restándole un 70% de prestaciones que podría sacarle a la cámara con un poquito de conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, si tú vas a comprarte una cámara que te va a costar, por poner una cosa media que se compra al aficionado, 300, 500 euros, pues resulta que está usando un 30% de la cámara, con lo cual al final... Mejor un móvil. ¿Por qué te gastaste ese dinero? Mejor el móvil. Claro, básicamente. O cámara más normalita. Más normalita. Porque yo quería también preguntarle a Juan Ramón esto de cámaras versus móviles. Yo creo que se hacen ya más fotos con los móviles que con las cámaras, ¿no? Bueno... será porque llevamos la cámara encima todo el rato. Claro, claro. Además, la popularización de la imagen, la invasión de imágenes de lo visual que tenemos en todas las redes y todo esto, un poco culpa
digo culpa entre comillas, sí, la tienen los móviles por eso que dices, que se tiene la cámara en el bolsillo. Pero cuando quieres acceder a una fotografía de más calidad, tienes que subir a otro nivel, porque el móvil, al fin y al cabo, lo que tiene un sensor muy pequeñito, por muchos millones de píxeles que te digan que tenga, pero lo que importa aquí es el tamaño del sensor y bueno, la calidad que te va a dar a la hora de hacer una ampliación y tal, no puedes compararla. Sí que es verdad que esto lo que ha dado es una referencia a lo espontáneo y también, por qué no decirlo, a cierta creatividad. Apple hace concursos internacionales de fotografía de móvil. De hecho, hemos visto fotos en revistas de un altísimo nivel y dice foto hecha con la máquina tal, o sea, con el dispositivo móvil cual. Y claro. Por ejemplo, las de National Geographic, incluso anuncios que dicen, un anuncio de un coche hecho con un móvil no sé qué. Yo creo que está anunciando el móvil en vez del coche. Pero claro. Bueno, lo que pasa es que también para una publicación de revista donde no se requiere una resolución muy alta, pues esa fotografía va a valer. Si el problema estaría en que tú quisieras decorar esta pared con esa fotografía. Ahí los píxeles no tienen nada que ver. Que tenga muchos megapíxeles a la hora de ampliar. Es que en esto hay un pequeño truco, en el sentido de que la gente vende por millones de píxeles las cámaras. Dice, es que tiene 20 millones de píxeles. Cuanto más mejor, y luego cuando amplío se queda más fino. Y no es verdad. Lo razonable aquí es la dimensión del sensor. Ajá. Si tú tienes un sensor grande y unos píxeles de un tamaño razonable, eso da más calidad que uno que tenga un sensor muy pequeñito. Imagina el de un móvil, o imagina el de una cámara de estas pequeñitas con respecto a una cámara reflex de formato completo, que es el tamaño del sensor, el antiguo 35 milímetros. Talleres para personas con discapacidad. Acaba de terminar, fue la semana pasada, el 5º, aprovechando la época de floración. Y nada mejor que, por ejemplo, el Parque de los Pueblos de América, con tanta variedad floral que tenemos allí, ¿no? Es verdad. Estuvimos el sábado de práctica en el Parque de los Pueblos de América y nos encontramos con que había habido poda, que había, en fin, la floración este año se nos ha adelantado y nosotros habíamos previsto el taller pues para lo que era razonable. Mayo, mes de las flores. El mes de las flores. Entonces, pues bueno, le hemos dejado, después de las prácticas, le hemos dejado estos días, hasta el viernes, para que ellos, por motu propio, pues localicen pues, mejores imágenes de flores, aunque nos subimos por el Cerro de la Virgen, y ahí sí, en los jardines y tal, pero le hemos permitido unos días para que ellos puedan buscar... más talleres a focos de... ¿A quién más se acerca? Porque ya sabemos que las personas con diversidad funcional ya van 5 ediciones en colaboración con el Ayuntamiento. ¿Algo más a la vista? Bueno, pues tenemos previsto una colaboración con el área de la mujer, que ya en eso también teníamos una trayectoria que se interrumpió. Bueno, pues estas cosas se dejan y si no se está encima se interrumpió en un periodo de un par de años, pero que vamos a retomar esa faceta. Y luego, pues, el amigo Gregorio de Acción Social, a idea nuestra, pues va a poner en marcha un safari fotográfico durante un día en Motril, donde a Focos van a ser organizadores y, digamos, controladores de esa acción. Eso consiste en que el matriculado se pasea por Motril durante un día o la noche o el periodo que se marque, y luego, sin edición y sin nada, entrega la tarjeta de fotografía, se descarga y se elige a un ganador en esa. Y es muy divertido, muy interesante. Nada de Photoshop, ni retoque, ni nada. No, directamente hace la fotografía y la entrega en mesa cuando termina la hora. Entonces se descargan y se le devuelve su tarjeta y ahí se ve un poco... ¿Tiene fecha eso ya? La espontaneidad, no. Está a su judice, pero bueno, está bastante animado Gregorio con que se haga. En ciernes. Tenemos en Motril también muchas posibilidades para la gente que le encanta hacer fotografías, para fotógrafos aficionados, profesionales. Si le parece, ahora hablamos un poco de ese tema, porque en Afocos hay profesionales y hay aficionados. Y hay aficionados, sí. Y bien. No, bien. Perfectamente bien. Si definimos, el profesional y el aficionado deben ser de obligada convivencia, tal como está. Sí, porque recuerdo los tiempos de lo analógico o lo químico,
como quieras llamarlo, la fotografía anterior, antes de lo digital, pues que no estaba tan popularizada la fotografía. Es decir, que realmente el que hacía fotografía era prácticamente ya profesional, porque cuando se compraba equipo, te montabas tu laboratorio y salvo honrosas excepciones de aficionados muy buenos, pues normalmente era un profesional. Ahora ya con la popularización de lo digital, pues están obligados a entenderse un colectivo en el que el profesional se define porque hace de ello su modo de vida, y otro colectivo en el que es un apasionado de la fotografía y se entrega a ella con cuerpo y alma, porque hay aficionados muy buenos, además con publicaciones internacionales muy buenas, tenemos aquí por la comarca varios, y entonces pues están obligados a entenderse. Es un concepto que no tiene otra. Tenemos unos marcos, decía yo antes, para hacer fotos estupendos. Tenemos la costa, los acantilados, esas magníficas playas. Tenemos una joya de la corona que se llama Charca Suárez y que es un laboratorio para hacer fotografías y que continuamente estamos viendo en las redes sociales. Redes sociales, algo fundamental para la fotografía, porque si los metemos en Facebook o incluso en cualquier otro sostén que haya en el ordenador, vemos que la fotografía ocupa muchísimo tiempo, muchísimo espacio, claro, aparte de los textos. Continuamente hay fotografías y continuamente están los likes, los me gusta, los compartir, los no sé qué. Así por ahí es. Tiene una fotografía en camino también impresionante. Sí, la fotografía es que con las redes sociales, la popularización que hablábamos antes, es fundamental el uso de redes sociales. Las redes sociales han popularizado la fotografía y han acercado, han hecho una exposición permanente del que tiene inquietudes fotográficas para que otras personas lo vean. Y está muy bien. Hay blogs que además que son de fotógrafos, sí, y continuamente están poniendo sus fotografías ahí sin ningún tipo de interés crematístico. Vamos. Además es muy interesante porque se permite, quiero decir, cotejar, tú tienes dudas de tu calidad fotográfica y puedes hablar, interactuar con otros fotógrafos. En fin, a mí me parece interesantísimo el uso para el aficionado de fotografía y el profesional. Bueno, decía antes lo de los profesionales, es que desde mi punto de vista, tanto personal como presidente de AFOCOS, porque AFOCOS entiendo que recoge al apasionado de fotografía. Quiero decir, y detrás de cada profesional, se dedique o no, haga su medio de vida de eso, hay un apasionado de la fotografía, detrás de cada profesional, de cada aficionado. Entonces, ese es el nexo de unión que a mí me gusta resaltar. Entonces, pues cualquiera puede someterse al criterio de los demás en redes sociales y bueno, un poco también su evaluación de crecimiento, ¿no? Hay auténticas joyas colgadas en las redes sociales. Maravillas. Y hay auténticos artistas manejando el Photoshop y un montón de cosas más también, ¿no? Sí, sí. Que viva la tecnología. Sí, sí, sí. No, yo parto una lanza rápida en favor de Photoshop, porque cuando se dice sin Photoshop, ¿no? Entonces es un error. Quiero decir, toda fotografía, tanto cuando se hacían las de carrete como ahora, tiene su revelado. Es decir, si te introduces un poco en fotografía, ya no disparas las cámaras en archivos JPG, sino que ya disparas en RAW, que es un negativo digital que tienes que revelar. Entonces, la herramienta, los líquidos que se tenían antes para revelar la fotografía es Photoshop. Ahora, del uso o el abuso, ya es otra cosa. Ahí está la parte artística del informático. Eso es. Del uso o el abuso de Photoshop, puedes convertirte en un informático pro en vez de un fotógrafo pro. Un socio de AFOCOS, por cierto, presentó la semana pasada, y ya adelanto que la semana que viene va a estar por aquí, Miguel Bustos Rodríguez, un cuadernillo de los que edita Busus y Medio Ambiente sobre los fondos marinos. Yo sé que Juan Ramón Méndez es muy aficionado a este tipo de fotografía, sí, y de hecho creo que en octubre de este año está el Campeonato de Europa de Fotografía Submarina. Y ahí pretendemos participar. Y ahí va a estar Juan Méndez con más gente. Imagino que Miguel también y más gente, ¿no? Sí, sí, ahí pretendemos participar. En la herradura, porque los fondos de la herradura son extraordinarios, son de lo mejorcito. En realidad es campeonato de fotografía submarina. Entonces no tienen necesariamente, se celebra la herradura, pero no tienen necesariamente que ser de los fondos de la herradura, aunque tenemos... Son maravillosos. Tenemos un chollo. Ahí, claro. Los fondos que presentaba Miguel el otro día, que estuvimos en la presentación allí en el Castillo de Carchuna,
Bueno, yo aún haciendo mis inversiones y haciendo mis cosas, yo me quedé flipado con lo que presentó allí Miguel, que fue una maravilla, y el cuadernillo recomiendo a todo el mundo que se haga de él, que a través de la asociación Busud, porque es una maravilla, corto en la extensión que requiere esa edición, pero bueno, ahí está, hay un trabajo de Miguel, socio de Focos, por cierto, socio de Focos, y tesorero, y que hace una labor bastante buena, que ya te contará. Sí. Lo vamos a tener aquí invitado en breve, probablemente la semana que viene. Y hablamos antes de la fotografía de la naturaleza y de la joya que es la Charca de Suárez y la cantidad de profesionales. Hay muchos también que vienen de fuera, extranjeros incluso, a ver animales como el calamón o determinadas especies que se pueden ver con cierta facilidad. De hecho, los que de vez en cuando nos acercamos a dar una vuelta por allí se pueden ver, se pueden fotografiar, aunque algunos son más esquivos que otros, pero que viene incluso gente de muy lejos a la Charca de Suárez. Eso es un atractivo para el mundo fotográfico impresionante. Esto es una maravilla que tenemos que poner en valor, sin duda, porque tenemos un estudio del fotógrafo de la naturaleza, es decir, ahí puedes partir de cero, no se fotografía animales a salir experto. Entonces, por la concentración de especies que hay y en las épocas que pueden estar de cría, no de cría y tal, pues sí que vienen muchos fotógrafos porque se consiguen especies y con la tranquilidad de estar con tu refugio sin tener que montarte en el campo, inventos que se tiene que montar de vez en cuando Juan Ramón Méndez, porque claro, el ala 78 ya pasó a la historia con un amplísimo trabajo. De lo que yo creo que se siente satisfecho, feliz por lo menos del resultado. Muy satisfecho, y además ha sido... Tuvimos la ocasión de verla aquí en Telemotril. Sí, ha sido... El resultado ha sido muy bueno, tanto para allí a las 78 como para los pueblos de alrededor, que dimos conferencias, ya lo hablamos en su momento. Y ahora estamos enfrascados, ya como Juan Méndez, en la gorgoracha natural y en los guájares natural, que todavía no tiene blog. Bueno, yo como me suelo meter el lío en el sentido de que bueno, me apasiona el hacer esto, pues de la experiencia de esa experiencia de la 78 natural heredo inmediatamente, porque yo siempre he sido un admirador del entorno natural de la gorgoracha, y en el paso de los años que yo he podido ir viéndola, ha habido cierto deterioro, bueno, por falta de cuidado, por falta de concienciación, y entonces... Por la crisis a lo mejor también, puede ser. Entre otras cosas. Entonces yo me he propuesto de ponerla en valor, ¿vale? Y bueno, pues lo estoy plasmando ahora ya en página abierta que se puede visitar, gorgorachanatural, wordpress.com. Entonces, pues, en hacer una recopilación de especies y de alguna manera, bueno, pues yo siempre estoy en que del conocimiento surge la protección. Y hay animales, incluso plantas. Me dijeron el otro día que tenemos una clase de orquídeas aquí, que un buen amigo de esta casa también está consiguiendo, ha hecho las fotografías, que son endémicas, o sea que estamos ya en unos niveles que salen publicaciones internacionales. Sí, sí. Tenemos mucho nivel de fotógrafos aquí, Juan Ramón. Muy por bueno. lo menos la sensación que se transmite es esa. Muy bueno, y también tenemos visitantes muy buenos. Quiero decir, dentro del mundo de la fotografía, en Motril hay aficionados a la fotografía de naturaleza muy buenos, y visitantes también por nuestro entorno, es decir, que se nos desplacen aquí para hacer fotografía, yo los conozco de nivel internacional. Y bueno, pues eso está bien, eso es porque no lo estamos haciendo mal del todo, tener este entorno tan maravilloso que tenemos. Bueno, pues estamos en la recta final. Una llamada a las personas amantes de la fotografía que conozcan a Focos, cómo se pueden acercar, cuál es la dirección del correo electrónico, a quién hay que llamar. Bueno, nosotros hemos tenido un periodo que cerramos el plazo de admisión porque bueno, tenemos que organizarnos un poquito más. Tengo que decir que a Focos tiene la dificultad de que se autofinancia, quiero decir, nosotros no estaba en nuestro proyecto pedir subvenciones, no estaba, sino en nosotros autofinanciarnos con nuestros talleres y de alguna manera con nuestras cuotas y tal. Entonces, para reorganizar esto decidimos parar un poquito para organizar nuestros fondos antes de ampliar más,
y lo mantuvimos entre 20 y 25 personas antes de ampliar y ya bien las discrepancias y tal, pues tener nuestro fondo para abrir las puertas. Ha llegado el momento y ahora próximamente, pues después de una asamblea general que tendremos antes de que se nos meta el verano, pues vamos a abrir a que ya tenemos un listado de interesados en entrar, y desde aquí ya, ahora diré dónde se puede acceder, desde aquí ya pues digo que el que pretenda venirse a Focós tiene que venir con una conciencia de trabajo, no conciencia de a ver qué me va a ofrecer, qué voy a hacer, sino qué vamos a ofrecer nosotros, como fotógrafos aficionados y como amantes de la fotografía, qué vamos a dar nosotros al resto de la gente, y por ende recibimos también nuestras reuniones, nuestros talleres, talleres de especialización. Y en cuanto a meterse, pues yo ahora recomiendo que así la forma más fácil, todo el mundo tiene Facebook, entra en Focós en Facebook y pone un simple mensaje. Ya cualquiera de la Junta Directiva lo lee y se pone en contacto con él. Es la mejor forma. ¿Cuando haya elecciones va a seguir Juan Ramón Méndez? Bueno, pues yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones empujen y yo pues pasarme un poco a hacer compañía, porque me apetece, estoy haciendo muchas cosas en el campo, porque quiero la fotografía de campo, y entonces yo pretendo que entre la... Savia Nueva, que seguramente mejoren a Focós, porque simplemente vienen con nuevas ideas, nuevos proyectos. Pues aquí lo contaremos. Juan Ramón Méndez, muchísimas gracias por compartir con nosotros los desayunos de la Tele, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Ya nos enteraremos de cómo va ese trabajo de campo que está en la Gorgoracha y que próximamente va a ser en Guájar también, ¿no? Claro que sí, en Guájar ya está muy urbanado, no lo he abierto a público, pero casi ya mismo. mismo. Gracias, lo dicho, buenos días. Venga, mañana volvemos aquí en los desayunos de Telemotril. Que tengan una buena jornada. Adiós.